Buenas noches, bendiciones a toda nuestra querida audiencia. Una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor, trayendo un mensaje de parte de nuestro Dios. Mi nombre es Olga Rivera, por la gracia del Señor. Hoy traigo un hermoso tema, la cruz, la mayor prueba de amor. Pero vamos a hacer una corta oración para que sea Dios usando mis labios y así empecemos este precioso tema con la ayuda de nuestro Dios. Bendito Dios, Señor amado, tu palabra es tu ungida, Padre. Yo me humillo delante de ti, Espíritu Santo, toma mis labios, úsalos conforme a la necesidad de cada uno de los que están conectados en esta hora, Padre. Y glorifícate de la manera en la que solamente tú lo sabes hacer, Señor. Gracias te doy por tu palabra y el fruto que traerá ella, Señor. Amén y amén. El tema es la cruz, la mayor prueba de amor. ¿Qué entiende usted por amor en este mes que muchos celebraron ya, quizás con una buena experiencia, una mala experiencia, supuestamente el Día del Amor y la Amistad? Pero para los cristianos, para las personas llenas del amor de Dios, todos los días son días de dar y recibir. Es hermoso festejar, claro está, no estoy minimizando el que alguien desee agradarse con algún regalito. Pero para usted, ¿qué es el amor? ¿Qué entiende usted por amor o qué estaría dispuesto a hacer por amor? Hay muchos tipos de amor, ¿verdad? Cuando podemos ver, hay amor hacia la familia, hay amor hacia un amigo, hay amor hacia las mascotas, hay amor hacia un trabajo. Hay varios tipos de amor. Hasta una máquina, un empleo, hasta el amor propio a nuestro mismo cuerpo. Muchas de las veces hay personas que rinden culto al cuerpo. Se operan a pesar de que un médico les diga, no te tienes que operar, te vas a morir, son demasiadas cirugías, pero buscando la perfección y el ego, el amarse a sí mismo, terminan perdiendo aún su propia salud. Muchos aman tanto el dinero que hasta pierden su familia. Aman tanto el dinero que trabajan día y noche y no pueden mostrar ese amor a su familia más que pensando que les voy a dar lo que no tuve y equivocadamente solamente brindan comodidad. Hay un comedor en casa, pero no hay una familia. Hay una cama, pero no hay ni sueño. Hay una casa, pero no hay un hogar. Porque están desenfocados de lo que realmente es el amor. Cuando vemos también hay amor por animalitos. Hay personas que hasta se desmayan o aman un animalito y yo tengo una mascotita. Es muy hermoso, es una bendición grande tener un animalito, pero toda cosa tiene su orden. Incluso personas que aman vicios. No, yo quiero servir al Señor o quiero cambiar de vida, pero no puedo porque amo el estado en el que me pone la droga o la condición del alcohol porque olvido todo. Un amor erróneo. Aman el juego. Muchas de las veces los casinos están llenos y aman tanto el juego que pierden sus casas, sus hijos, sus hogares y terminan en la calle. Varios tipos de amor erróneos. Pero buscando por donde yo busqué, no hay un amor como el del Señor. O a veces hay mujeres o hombres también que mientras más tienes, si tienes una jipeta que se prende sola, un carro que sea moderno, una troca, cuanto más tienes, más te quieren, pero no es el amor hacia ti, sino a lo que tú tienes. Un amor desinteresado es el que Dios tuvo para con nosotros, porque muchos tienen amor al poder. No les importa aplastar, pisotear, matar o destruir con tal de conseguir el poder, la fama o sus intereses personales. Pero yo buscando a través de este hermoso tema que Dios me tocó tanto, la cruz, la mayor prueba de amor, vemos en Romanos 5:8, ¿qué nos dice el Señor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El que tiene un hijo sabe el amor que conlleva de un padre hacia un hijo o de una madre hacia un hijo, a menos que un padre esté enfermo o una madre esté enferma mental o psicológicamente, puede maltratar o dejar de amar el fruto de su vientre, pero de lo contrario hasta la naturaleza, hasta los animales, vemos ese amor hacia un hijo. Y nuestro Dios mandó a su hijo por amor a usted y a mí. Mire lo hermoso que podemos mirar. Es una historia hermosa de amor que yo diría que ni la historia de Romeo y Julieta, ni ninguna historia que se ha plasmado en los cines ni en las historias supera el amor de la cruz. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro hiperdimensional que nos muestra todo desde la antigüedad, desde la visión de David cuando miró a Jesucristo crucificado en un madero por amor a nosotros y despreciado por amor a usted y a mí. Nos habla ya estando desde el Antiguo Testamento en presente y lo que iba a pasar. Nos cuenta esa hermosa historia en el libro de Mateo 27. La muerte de Jesús en una cruz, que es fundamental para la fe cristiana. A través de la cruz y la resurrección de Cristo, Dios obtuvo la redención de los creyentes y trajo esperanza al mundo. La entrega total de Jesucristo demuestra su obediencia y la muerte en la cruz nos revela el amor asombroso de Dios hacia los pecadores. Esa tortura física que describe el libro de Mateo 27, cuando miramos, déjenme busco aquí en Mateo 27, esa tortura física, espiritual y moral que usaron hacia nuestro Señor Jesús es humanamente inexplicable. Los romanos eran expertos en la tortura. Ellos se perfeccionaban en torturar. Cuanto más ellos cambiaban sus métodos o cuanto más dolor usaban, era mejor para ellos. Cuando usted mira los documentales de History Channel, cuando mira los documentales de teólogos, antropólogos, la ciencia, la historia, cuando usted recorre los lugares y ha tenido la oportunidad de haber ido a Israel o a la Tierra Santa que le llaman Jerusalén, podemos mirar los lugares donde él estuvo, cómo cuentan la historia y la misma cosa, cómo ellos miran al Señor Jesús. Muchos hablan de un Dios que ni conocen. Cada cosa que se usó para la crucifixión tenía un significado, porque ellos eran crueles. Cuando leemos en Mateo 27, por el tiempo voy a coger algunos versículos para no extenderme tanto y poder traer la esencia del mensaje. Respondiendo todo el pueblo, podemos mirar ya desde el capítulo anterior cómo todo se preparó, cómo fue entregado, cómo fue traicionado. Y miramos la crucifixión acá, que dice, respondiendo todo el pueblo, dijo, sea su sangre sobre nuestros hijos. Y entonces ellos soltaron a Barrabás y entregaron al Señor Jesús para ser crucificado. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Una corona que alrededor las espinas eran como de 2 pulgadas. Si usted ha pasado por a veces que se le entra una astilla en el dedo, en la uña, en cualquier parte, o se espina con una aguja cosiendo, o tiene una herramienta trabajando y se le entra un espino, oiga, es un dolor punzante, es un dolor inaguantable de un espino pequeño. Imagínese usted una corona de espinas que atravesó la cabeza de nuestro Señor y fue hecho por amor a nosotros. Porque lo hicieron con tal maldad que la hundieron, la tejieron específicamente para Él. Aparte de eso, le dieron una caña y se hincaron sobre Él, lo escarnecieron diciéndole, salve, Rey de los judíos.
le escupieron. Oiga, ¿quién aguanta que alguien le escupe en su cara? Y con culpa, podríamos decir, se puede aguantar y ni aun así, pero él sin culpa. Le tomaban la caña y la golpeaban sobre la cabeza después de haberlo escarnecido. Le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, lo llevaron para crucificarle. Y muchos cuando pasaban, ¿qué hacían? Se burlaban de él, decían, este que dice que puede reedificar el templo en 3 días, no se puede salvar ni a sí mismo. Le injuriaban. Pero yo no te vengo a presentar un Cristo derrotado, sino un amor, un sublime amor, un amor ágape, un amor que no logra un estándar humano. Él fue el más despreciado. Vamos a tocar 3 puntos. El Señor experimentó la crueldad y la maldad de los soldados que le torturaron. Lo desnudaron y no sintieron compasión de él. Aún por la cultura judía, todo lo que se hizo era deshonroso para él. No sintieron compasión cuando tuvieron su espalda herida. A lo contrario, lo presentaron públicamente. No les importó. Se burlaron de él. Y cuando usted mira aún en una película que sacó Mel Gibson, él da el testimonio y dice que incluso durante las grabaciones de que para ellos era una película, sí, pero no pensaron lo que iba a pasar. Tuvieron hasta 10 accidentes y hubo un cambio radical en todo el elenco, en todas las personas que trabajaron en esa película. Y hubo un cambio radical solamente haciendo la pasión de Cristo. Porque cuando ellos intentaron traer esa historia a la vida real, podemos mirar cómo no podían ni siquiera explicar el dolor y la tortura física, psicológica, espiritual y moral que pasaba el Señor. La flagelación que él tuvo. La crucifixión cuando a él lo latigaban. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque los látigos que los romanos usaban eran con tiras de cuero, tenían bolas de metal o huesos de oveja. Y eran hechos a propósito para que cuando golpearan a la persona que estaba haciendo, al prisionero o a la que se iba a ser crucificada, el dolor sea masivo. Cuando ellos golpeaban, laceraban profundamente la carne de la persona y había una severa pérdida de sangre y la persona moría solo del choque físico. Si a veces uno se cae, se golpea, o el que fue disciplinado cruelmente quizás por sus padres, aún erróneamente, que los padres en la antigüedad, como ellos fueron criados así, intentaron disciplinarnos de maneras crueles, pero no ni siquiera por maldad. Y muchos quizás hasta tienen traumas de torturas que vivieron en sus propias casas o en manos de personas crueles. Y pueden entender el dolor físico, psicológico y moral que lleva una tortura de esa índole. Incluso las cruces, tenían varios tipos de cruces. Yo me di la tarea de investigar que eran muchos, pero entre ellos había la cruz en misa, la cruz en X, había un tipo de cruz, la más pesada, que ese tipo de cruz se cree que él fue el que cargó esa cruz. Por eso incluso él no podía ni llevar tan solo el palo que iba a ponerse arriba de la cruz. Tuvieron que pedir a Simón que lo ayudara. Y aparte de eso, la inmisa, la comisa y la cruz en X y en T. Pero aparte de eso también hay un elemento que me llamó tanto la atención y quebró mi corazón. Cuando usted está haciendo ejercicio y usted guinda con sus 2 manos su cuerpo, por muy delgado que sea, no puede sostenerse por mucho tiempo. Su mismo peso lo tira. Al Señor Jesús usaron 3 clavos y le traspasaron por sus muñecas, por sus manos, y lo clavaron
con 3 clavos para que sostenga su cuerpo en un madero. Una persona no puede ser sostenida por 3 clavos, termina desgarrándose conforme se mueva. Una persona se termina desgarrando o muriendo solamente del dolor, con 3 clavos. Si nosotros, cuando hacemos ejercicio y guindamos con intención, nos duele. Imagínese usted, nuestro Señor, pero Él por amor a nosotros cargó el precio del pecado, porque Él sabía que Él tenía que pasar por todo eso por amor a usted y a mí. Y no obstante eso, Él tenía sed, y dice el versículo que le dieron vinagre con hiel. El 34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y después de haberlo probado no quiso beberlo. Si usted a veces una agua que está en mal estado y tibia en el verano, no se puede uno beber. Imagínese usted dar al Señor vinagre con hiel. Tuvieron el tiempo de preparar esa tortura tan cruel para Él porque lo odiaban. Porque atrás de eso venía el enemigo para destruirlo. Pero lo que Él pensaba que lo iba a destruir era lo que le iba a entronar. Porque el dolor purifica. Muchas de las veces tenemos que pasar dolores para ser purificados. Y Él tenía que pasar ese dolor para purificar su pecado y el mío. Vamos a ver en Isaías, Él siendo un siervo perfecto, tuvo que ser ese varón de dolores que dice Isaías, porque el sufrimiento de Él empezó desde que Él nació. Él no tuvo lugar en un mesón. Cuando ya estaba en el vientre de su madre, no hubo un lugar en el mesón. No hallaban lugar para donde naciera Él. Tuvo que nacer en un pesebre entre animales. Si muchas de las veces las madres preparan el cuarto del bebé, pintan el cuarto del color si es hombre o mujer, tienen su ropita, tienen su tina, su Moisés, y aún así es difícil. Imagínense a María, en medio de animales con olor a estiércol y dando a luz al rey, al dueño del mundo. Y encima de eso, cuando los reyes magos iban a darle, avisados por el Señor, miraron la estrella que ya había nacido el rey del mundo, Herodes, podríamos decir hoy como el presidente, era el rey de ese tiempo, como decir el gobernante, la suma autoridad en ese tiempo. Herodes, que él amaba el poder, no le importó, mandó a matar al niño, buscó engañar a los magos, haciéndose pasar porque él amaba a Dios. No, avísenme para yo también ir y honrarlo, para yo también ir y decirlo. ¿Cómo duele la traición, verdad? Y cuando vemos aquí, al Señor no le traicionaron los de afuera, le traicionaron los mismos de adentro, los del Sanedrín, los religiosos, los políticos, los apóstoles incluso le negaron, Judas lo vendió, porque la traición duele cuando es de la misma casa. Si una persona aparte lo traiciona, a usted no le duele. Pero qué triste es cuando usted confió en un hermano, confió en una hermana de sangre, en una madre, le envió el dinero y cuando usted se dio cuenta, no le importó 20, 30 años. O confió en una pareja y se dio cuenta, lo estaba engañando con su mismo amigo, con su misma familia. O usted, mujer, que ha dado todo por un hombre en nombre de amor y se da cuenta, la dejó en la calle, se fue con otra, tiene una vida doble. Qué feo la traición, qué dolor. Pero más dolor aún que usted venga a una iglesia, o así como este rey Herodes, un gobernante, y los reyes magos, si no era porque tenían una conexión directa con Dios, y guiados por el Espíritu Santo, por un ángel, que les dijo, no vuelvan por ese camino, porque no era sincero. No era sincero. Él quería matar al niño, como muchos por amor al poder
como hoy en día vemos en estos tiempos de inmigración difíciles. Él tuvo que emigrar de Belén a Egipto. Él entiende al inmigrante, porque él inmigró desde pequeño. Aún ni tenía un conocimiento humanamente, pero él entiende al inmigrante. Hoy en día se levantan leyes por amor al poder, gobernantes crueles que no les importa, como a Herodes, llevar a niños presos, llevar a mujeres, dejar a hijos tirados en la calle, dejar sus cosas. Él conocía la ley, los del Sanedrín conocían la ley muy bien. Y solo ellos sabían que no podían violar los mandamientos. Y el primer mandamiento era amarás a Dios y luego a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos crucificaron a su prójimo, con alevosía, con intención. Y Herodes, sediento de sangre, no obteniendo la información que quería, mandó a matar a niños menores de 2 años, a todos los niños que habían nacido durante esas fechas inocentes. De acuerdo con el Sanedrín y con los sacerdotes y los líderes religiosos que decían amar la Torá y la ley, se confabularon porque ellos no estaban dispuestos a compartir el poder ni a morir por nadie, sino eran el amor propio de ellos y sus propios intereses, y mandaron a matar a todas esas criaturas inocentes. Y hubo gran clamor y llanto, dice, porque ¿quién que apenas nace un bebé le arranquen de sus brazos? El que ha perdido un hijo entiende, el que ha perdido un bebé aún más, el que ha perdido un niño en un accidente, el dolor que conlleva en un accidente. Imagínense intencionalmente que alguien lo haga. Él tuvo que huir a Egipto porque el ángel le dijo a José, toma a María y vete. Y ya desde ahí, por eso lo llaman varón de dolores. Él se humilló siendo Dios, y no puedo dejar de leer ese hermoso pasaje que dice que él se humilló. Voy a leer este pasaje que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso fue que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese quién es Él. El mismo Dios se humilló. No fue que a Él le pidieron, no fue que a Él le dijeron, no. Él mismo, voluntariamente, por amor a usted y a mí. Él no dijo, no saben quién soy yo. Incluso cuando le dijeron, sálvate, y cuando el apóstol fue y le dijo, pero tú puedes hacer que esto pase de ti, dijo, apártate, Satanás. ¿No entiendes? Yo puedo llamar una legión de ángeles. Él podía hacerlo, pero él no quería, porque si él no hacía eso, usted y yo no estaríamos hoy presentes. Él fue hijo de padres, él pasó hambre, frío. Él nos deja en su palabra y nos muestra que los pájaros tenían nido y las zorras su guarida, y el Hijo del Hombre no tenía en dónde recostar su cabeza. Los animalitos tenían dónde entrar, dónde tener su familia, sus hijitos, pero él no, él tenía que andar huyendo, porque cada vez que había una amenaza, él tenía que irse. Cada vez que había una acusación injusta, una sospecha o que era expuesto al rechazo, él tenía que retirarse, pero siempre guiado de Dios. Él fue catalogado de blasfemo, de glotón, de bebedor, de embustero, según Mateo 11:16. Él pasó lo que nadie, por eso lo llaman varón de dolores. El trato que él tuvo ante sus aparentes amigos religiosos, ante el Sanedrín, ante la iglesia que tenía que ayudarle, eso fue muy cruel. Muchos quizás van a una iglesia esperando que les den palabra, pero sí hay iglesias cristianas, hay iglesias que aman a Dios, hay doctrinas sanas, sí hay, pero como en la antigüedad hubo la religiosidad mezclada con los intereses y mataron aún al Hijo de Dios, imagínense.
Hoy en día también las hay. No hay para sorprendernos, solamente es que a veces no leemos, no escudriñamos su palabra y no nos informamos de que eso estuvo desde antes. Y aún tuvo que ser abandonado por su padre, porque cuando ya se acercaba ese tiempo y él ayunó 40 días, ¿qué hizo él? Sudó gotas de sangre. Sudó como gotas de sangre, el temor, el miedo. Pero él dijo, no me voy a detener, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque por sus llagas nosotros fuimos curados. Esas costillas laceradas, esa lanza, solo el dolor y el peso del pecado lo mató. Pero ellos, para asegurarse que estaba muerto, muchos de los que morían en la cruz morían a los 3 días, 2 días. Él murió enseguida. No duró ni 3 horas. Su rostro fue deformado, porque cuando usted mira cómo dice, Isaías dice, como asombro de ti, muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Así se asombrarán de ti muchas naciones, los reyes cerrarán ante ti la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Si a veces uno se da un golpe y se pone negra la cara y uno necesita el tiempo para recuperarse, cuando a veces se golpea en un accidente, en un choque, a él lo desfiguraron de cada puño. Le dice que él fue en el capítulo 52, en el 53, versículo 3, él fue despreciado y desechado de los hombres. Él fue el varón de dolores, experimentado en quebranto. Como escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Y ahí dice el por qué. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Porque todos nosotros estábamos descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová llevó y cargó el pecado de todos nosotros, angustiado y afligido. Y hasta Pilato se asombró del silencio que él guardó. Mira lo que te dicen, mira lo que te acusan. Él no era ni del pueblo de él. Mira tu pueblo de lo que te acusan, mira de lo que te dice. Porque los judíos, los romanos, los gentiles no se juntaban, pero se juntaron para crucificarlo a él. Como hoy en día, unos dicen, no, no somos nosotros. Unos dicen, no, estamos con inmigrantes, estamos con ustedes, estamos... Y entre todos, muchas de las veces se confabulan y se unen para lo que les conviene, como lo hicieron ellos. Aún la religión y la política se mezcló para acabar con ellos, con sus propósitos. Él fue angustiado, él fue afligido, él no abrió su boca como cordero. Por eso le dicen el cordero inmolado. Fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él decidió callar. Para que usted sea sano de una enfermedad incurable. Para que este mundo que esté enfermo, y no me refiero solamente a una enfermedad física, porque vemos hoy en día las enfermedades que las personas tienen. Son despiadadas, son crueles, viven deprimidas en amargura. Hoy en día la enfermedad del ser humano está en el corazón, en el alma. Hay enfermedades hereditarias, gente que ha practicado brujería, hechicería, santería y está atada a demonios, no pueden ni siquiera dormir, están enfermos del alma. Personas que buscando el amor se han acostado con medio mundo y con cada persona que han estado se han ido quedando vacías. Jóvenes en drogas, jóvenes haciendo prácticas inusuales, buscando identidades donde no tienen que estar. Hay enfermedades en el alma y aún dentro del cuerpo de la iglesia, de las iglesias cristianas, personas con vidas dobles. Personas que quieren salir y gritar lo que son. Personas que están sirviendo en un púlpito, como estos del Sanedrín, leyendo la ley de Moisés, como el fariseo, gracias que no soy como ese, el publicano y el fariseo,
Gracias que no soy como ese, agradeciéndole a Dios con ese orgullo de que no era como ese, pero sin embargo, ¿quién salió justificado? Porque él sabía la enfermedad que tenía y decía, miserable de mí, ten piedad de mí por mis pecados, porque reconocía la enfermedad que había en su corazón, en su alma, que era el pecado, su condición. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición delante de Dios, Él nos puede limpiar y restaurar, pero cuando usted es autosuficiente y se cree más que Dios y no saben quién soy yo no necesito, yo sé quién soy, yo puedo, yo creo, va rumbo a su fracaso, porque antes de la caída viene la altivez. Ningún médico le puede ayudar, ningún psicólogo le puede ayudar con el problema que usted lleva en su corazón y en su alma, solo Cristo. Porque hay cosas que nos llevan a la vida o a la muerte. Un cristiano puede sufrir, puede tener aflicciones, pero si con Dios, dentro de una iglesia o dentro de una comunión con Dios, es difícil, imagínese usted sin Cristo. Y un cristiano, si nos morimos, ganamos. Se acabó la fiesta aquí, se acabó el sufrimiento en esta tierra, pero nosotros nos vamos a morar porque creemos en la palabra que dice que gozaremos de una vida eterna con Él. Él es ese médico que nunca falla. Usted puede llamarle a cualquier hora y si está en su voluntad le puede sanar, aún donde esté en esa cama, en esa depresión, en esa angustia, porque Él es omnisciente. Él está en todo lugar y Él lo sabe todo. Él es compasivo. Usted puede consultarlo a cualquier hora y es gratis. Usted no tiene que pagar nada. Él es el médico que sana todas nuestras enfermedades, porque hizo caer en Él toda la iniquidad nuestra. Él es el tratamiento sin excepción. Cristo te ama. Cristo te ama de una manera que nadie. Dice incluso que aunque si la madre se olvidare que dio a luz, que el amor de una madre es el más grande que puede haber, que Él compara. Aunque la madre se olvidare, yo no me olvido, dice el Señor. Porque Él nos reconcilió en esa cruz con su Hijo. Así es que es hermoso mirar ese amor del Señor para nosotros. Es hermoso mirar esas promesas. Dice en Primera de Pedro 2:24, ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos en delitos y en pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanada? Y en 2 de Corintios dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Hermoso, ¿verdad? Mirar ese amor. No hay ninguna profecía es tan clara como este mensaje, que nos muestra tanto la humillación y la exaltación de Cristo, el poder de Él, que Él se glorificó en plena obediencia hasta que su obra quedó consumada. ¿Y por qué? Dice el apóstol en 1 de Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Tuvo un propósito, porque Él cuando murió, el velo se rasgó. Dice que hubo un temblor en la tierra, las piedras se partieron y los sepulcros de los santos fueron abiertos. Ya desde que Él expiró, Él empezó a dar vida en abundancia. Hubo oscuridad total. Y entonces ahí sí dijeron ellos, verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero ellos pensaban que ya no había esperanza. Pero los religiosos incluso, ¿qué decían después de la muerte? A Pilato, manda que cuiden la tumba, vaya a ser que los apóstoles, los seguidores de Él lo saquen y luego digan que resucitó y sea esto peor que cualquier cosa. Pero como Dios es Dios, y Él si venció la muerte fue con un propósito, Él bajó a las profundidades de la tierra y arrebató las llaves de la muerte a las tinieblas para darnos esa vida eterna. Porque de tal manera, dice ese versículo hermoso en Juan 3:16-18, que es tan conocido, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. Y este es el amor, miren. En 1 de Juan 4, 9 al 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios. Esto es el amor de Dios para con nosotros. No en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él, ni porque nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo a propiciación por vuestros pecados. Y Cristo nos perdonó, nos redimió, nos reconcilió con Dios, de toda maldición del pecado en esa cruz. Hermoso, ¿verdad? Hermosa palabra de Dios. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y esta es la vida en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo le tengo una pregunta para usted. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el que murió en un madero por amor a usted y a mí? Con todo el respeto de las religiones, mi intención no es ofender a nadie, es traer palabra de Dios. Pero si a veces incomoda un poquito la verdad, incomoda, ¿verdad? Confronta, duele. Para usted, ¿quién es Jesús? ¿Habrá en alguna religión un Dios que haya resucitado, que haya ido a las profundidades y que esté vivo y que vaya a venir y que viva en su corazón y vaya a volver por su pueblo? En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Pero en la tumba de Jesucristo está vacía, porque Él venció la muerte. Porque Él es el único Dios. No porque yo lo diga, ni sea fanática, ni porque yo hoy esté predicando. La Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, un libro que ha sido pasado científica, teológica, histórica, en toda la ciencia, yo lo creo. Porque Él con una corona de espinas se hizo rey por siempre. Con una corona de espinas. Como dijo en Timoteo el apóstol, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Y en Crónicas, ¿qué le dice? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te alabaremos y loaremos tu nombre. Hermosa palabra, ¿verdad? ¿Sabe quién es Jesús de acuerdo a la Biblia? Vamos a ver. ¿Qué nos dice quién es Jesús de acuerdo a la Biblia? Él es la revelación perfecta. La naturaleza de Dios, la deidad de Dios, se resume en estos versículos. Jesús es la imagen, en 1 de Colosenses 1:15 dice, Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principales. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre en que en Él habitase toda la plenitud. Es el mismo Dios que bajó, aquí está la deidad perfecta de Él, y tomó forma de siervo y se humilló por amor. Qué muestra tan grande de amor. Cristo viene. ¿Usted está listo? Si Él dijo que viene, porque Él dice en uno de los versículos más destacados, en Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y si esa palabra lo dice, yo lo creo y sé que Él va a venir. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Usted está listo? ¿Usted está seguro que se va a ir con Él? ¿Usted sabe a dónde va a ir después de la muerte? Muchos dicen, no, el infierno es aquí mismo. No, ya uno muere y ya y se acabó. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que la luna, el sol se oscurecerá. Ya no, el sol no dará más su calor, la luna se oscurecerá y vendrá el Hijo del Hombre. Porque cuando Él venga ya no habrá necesidad de nada. Cuando usted lee en Marcos y miramos ahí cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre, se oirán rumores de guerra, y usted mira cómo están todas las profecías hoy en día cumplidas. Ya está el templo de Salomón en construcción, ya tienen la vaca roja, ya las profecías, las alianzas, la profecía de Daniel, ya está todo listo. ¿Y usted está listo? Y un dado caso, usted dirá, pero desde que yo soy niño escucho que el Señor va a venir y no viene. El Señor no va a venir ni va a dejar de ser Dios porque usted y yo le creamos o no. Para Él un día, dice la palabra de Dios, que es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Para nosotros pudo haber pasado 3000, 4000 años. Para Él apenas pasaron 2, 3 días. Y por su misericordia no ha venido, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Usted quiere recibir al Señor como su único Salvador? Ya para ir concluyendo, para que usted pueda mirar ese beneficio y gozar de ese beneficio del fruto de la cruz. ¿Usted quiere gozar de ese beneficio? Como ese ladrón que estaba al lado de él, que él no perdió la oportunidad. Nada perdía ya, iba a morir como quiera. Él dijo, no, yo quiero gozar de una vida eterna. Y él le pidió al Señor perdón y reconoció quién era él. Y le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en mi reino. Como en el día de Pentecostés, muchos creían y no, pero el Espíritu Santo cayó y se manifestó. Y con la mirada que nosotros esperamos cuando Él venga en las nubes para cuando nos lleve, yo estoy segura que Él va a volver por su iglesia y nos vamos a ir con Él. ¿Por qué cree usted que sacan tanta cosa? ¿Por qué cree que el Evangelio es tan atacado? Y sobre todo el nombre hermoso del Hijo de Dios, Jesús. Usted puede hablar de cualquier cosa y no le atacan, pero si usted habla del Hijo de Dios, de Jesucristo, del Evangelio, de la sana doctrina, usted va a ser muy atacado. Todo el número incontable en la gran tribulación van a dar el testimonio. Las primicias de Israel, las naciones durante el milenio, todo eso. Así es que, mi amado amigo, usted no tiene nada más que reconocer y hacer esta oración conmigo. Si usted desea, si usted siente en su corazón, ahí en donde usted está y usted quiere recibir al Señor Jesús como su único Salvador, por favor cierre sus ojos y repite esta oración conmigo. Padre Celestial, reconozco que he pecado y que necesito de ti. Te abro hoy mi corazón y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único Señor y Salvador. Creo en tu palabra, que tú moriste por mis pecados. Me redimiste, me perdonaste, me limpiaste y resucitaste para darme una nueva vida, una vida eterna. Perdóname, límpiame y describe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy yo decido vivir para ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si usted hizo esta oración, empiece a buscar una iglesia en donde congregarse. O usted nos puede enviar un texto al número 609-635-8096. O nos puede dejar un mensaje, un comentario, para poder orientarle un poco más en caso de que usted necesite clases de consolidación o busque una iglesia o quiera entender un poco mejor el plan de Dios para su vida. Así es que así vamos a ir concluyendo
me despido con estas palabras de bendición. No quisiera dejar de leer el Salmo 23, que Dios es un Dios tan precioso, tan perfecto, tan amoroso. Y usted no tiene por qué estar triste porque estas promesas de Dios son sí y amén. Dios prometió que nunca iba a dejar a sus hijos, a los que creen en Él. Si usted está en el desierto, Dios lo sustenta en sus brazos. Si usted está en situaciones imposibles, Dios es un Dios solamente de soluciones. En los hornos ardientes de la vida, como pudimos ver que Daniel salió ileso, quizás tenga una prueba física, moral, espiritual, donde no le ve salida, créale a Dios. En las tempestades y en los vendavales de la vida, Dios le salva. En este valle de sombra y de muerte, Dios está con nosotros. En esa condición migratoria, en ese problema de salud, en toda situación, Dios tiene el control, porque Dios está con nosotros. El Salmo 23 dice, y así termino, que Él es nuestro pastor. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La bendición de Dios sea sobre ustedes. No se olviden de seguirnos sintonizando a través de la radio. Si Dios permite y no ha venido, nos vemos el sábado que viene. Recuerde su programa Luz sobre el Candelero de 7 a 8 p.m. a través de esta preciosa radio, Cristo, la piedra angular. Dios me les bendiga. Un cordial saludo, un abrazo, un beso a la distancia. Nos vemos.